Hoy estará compartiendo la palabra el pastor Ricardo García. Tenemos invitado. Dios le bendiga al pastor Ricardo. Y bueno, dejamos este tiempo al pastor también para que comparta la palabra del Señor, que Dios esté usando su vida. Amén. Y nosotros dispongámonos para escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bien, gloria al Señor que Él me permite de verdad el privilegio de poder estar delante primeramente de su presencia y el día de hoy poder juntos ir a la palabra del Señor y que el día del día de hoy el Señor pues hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, porque yo creo que para eso hemos venido, ¿verdad? Hemos alabado al Señor, ha sido un tiempo de adoración donde rendimos nuestra vida al Señor, pero ha llegado el momento de abrir nuestros corazones a su palabra. Y yo creo que quiero el día de hoy dejar un desafío a la vida de ustedes. Siempre que la palabra de Dios es expuesta en cualquier modo, siempre la palabra del Señor tiene que desafiar nuestras vidas, confronta nuestras vidas, de una u otra manera, hermanos. Y quisiera el día de hoy que me acompañara y abriera sus Biblias, por favor. Ahí en el capítulo 16, que fue con el texto con que empezamos el servicio el día de hoy, y ya lo leímos al principio, nada más quisiera leer, hermanos, el verso 10 del capítulo 16. Solamente quiero leer ese pasaje, ya lo leímos hace rato, usted seguramente ya lo meditó en la mañana, nos tocó meditar este pasaje el día de hoy. Y dice el verso 10, dice: pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Muy bien, vamos a orar y vamos a poner este tiempo y nuestras vidas delante del Señor. Le invito a que cierre sus ojos, por favor. Bendito Dios, Dios de los cielos y de la tierra, gracias te damos, Señor, por permitirnos el enorme privilegio de poder, Señor, estar delante de tu presencia, de poder estar delante de tu palabra, esa palabra de vida, esa palabra que nos enseña y nos muestra la salvación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y la obra de tu Espíritu Santo. Hoy queremos, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que, Señor, hoy, a través, Señor, de tu Santo Espíritu, salgamos con un entendimiento y comprensión de tu palabra, Señor, y podamos asimilar esta palabra de tal manera que nuestras vidas sean afectadas en todas las áreas de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos venido, yo creo que junto con ustedes, la Iglesia Cristo Camino, Verdad y Vida, en la cual les manda saludos. Hemos estado meditando la palabra del Señor en el libro de Josué y seguramente ya han compartido acerca del libro de Josué. Y quisiera solamente dar y mostrar, hermanos, las consecuencias acerca de este pasaje. Este pasaje no es el único que aparece y no es el único que nos muestra esto. Interesantemente, todos tenemos que entender que la tierra de Canaán, en primera instancia, viéndolo desde el contexto de la Biblia, significa una tierra de conquista, una tierra a la cual se va a pelear. Eso es lo que dice el pasaje. Ellos entraron a la tierra de Canaán, era la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y sin duda esta tierra, al entrar, ellos tenían que pelear. Es una tierra de lucha, de conquista, es una tierra en la cual ellos tenían que poseer y tomar como posesión suya. Eso involucraba guerra. Y déjeme decirle que si usted ignora que usted está en guerra, ya ha perdido, ya está viviendo en derrota.
Porque la Biblia enseña que la vida del cristiano es una vida de lucha y de guerra. De hecho, el capítulo 12 de Apocalipsis menciona que Satanás ha declarado la guerra a la iglesia. Y si usted es parte de la iglesia, Satanás le ha declarado la guerra a usted. A través de lo que vamos a ver el día de hoy, quisiera mostrar primeramente acerca de cuál es el contexto en el que tenemos que ver estos pasajes que vamos a ver, y este pasaje del capítulo 16, verso 10. Vamos a hacer una remembranza acerca de lo que hemos estado viendo y vamos a terminar mostrando las consecuencias. Parecería ser que son versos que pasan de largo. No, en absoluto. De hecho, nosotros podemos entender que hubo una gran conquista y así es. Y empezaron a conquistar y empezaron a derribar, pero estos textos nos dejan ver algo. La conclusión a la que vamos a llegar, hermanos, es terrible. Vamos a empezar mostrando lo siguiente. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán, Dios le había dicho algo que tenían que recordar cuando ellos entraran. De hecho, todo el libro de Deuteronomio habla acerca de lo que ellos tenían que hacer entrando a la tierra de Canaán. Obviamente podemos hablar de todo el libro de Deuteronomio, pero hay unas palabras muy importantes que son muy de acuerdo a lo que vamos a ver el día de hoy. Quisiera que me acompañara allí a Deuteronomio capítulo 7, que seguramente usted ya lo conoce, solamente vamos a recordarlo. ¿Sí? A través de este pasaje entonces vamos a ver dos cosas importantes. El pueblo era incapaz, escúcheme, incapaz de vencer a sus enemigos. Los pueblos que estaban allí en Canaán eran pueblos guerreros, con fortalezas. No podían ganar. Por ellos mismos era imposible que ellos pudieran ganar. Dice el capítulo 7, verso 1, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entráis para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores, ¿y qué dice? Y más poderosas que tú. Eso es lo que tenía que tener en mente el pueblo de Israel. ¿Qué? Por nosotros mismos no podemos vencer. No podemos tomar la tierra que Dios nos ha dado. Es imposible. De hecho, lo podemos ver en la historia. Si usted ve la historia del pueblo de Israel, aunque fue un pueblo que ciertamente creció en número, no viene de una raíz y cultura bélica, o sea, una cultura de guerra. Salen de la esclavitud de Egipto, hermanos, y en 40 años no puedes hacer una cultura de guerra, es imposible. Ahí en ese lugar de Canaán había ciudades que ya llevaban casi 1000 años o más de 1000 años fundadas, que se especializaban en la guerra. Por lo tanto, era imposible que el pueblo de Israel venciera. Pero iba a ese lugar que Dios le había dado, no con sus fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Y tenía que conquistar, no con sus fuerzas. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer? Dios les deja en claro: esas naciones a las que yo te envío y que vas a tomar son mucho más poderosas que tú. Verso 2: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. O sea, Dios les está dando la victoria desde antes, fíjese. Las destruirás del todo, dice. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Dos cosas claras.
Esa tierra no la puedes conquistar con tus propias fuerzas. Eres incapaz de conquistarlo con tus fuerzas. Es Jehová quien te los va a entregar en tus manos. Pero cuando vayas a ese lugar, punto número 2, no debes de hacer alianzas. Debes de destruirlos del todo. Cuando vemos nosotros el capítulo 16, verso 10, nos debe de llamar la atención lo que nos dice. Regresamos a ese verso, vamos a volverlo a leer para que tengamos un poquito de contexto. Ellos en el capítulo 16 dice que tomaron muchísimas ciudades. De hecho, tomaron más ciudades de las que perdonaron, dice el verso 10. Dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue ¿qué? Tributario. Parecería que no pasa nada, es simplemente una ciudad. Si leemos todo el capítulo 16, vemos cuántas ciudades fueron las que ellos pudieron conquistar. Podremos decir, humanamente decir, bueno, de tantas ciudades que quede una por ahí, no pasa nada. Bueno, esto lo dejo yo así, no pasa nada muy para que usted lo recuerde. Pero si hay algo que nos viene diciendo el libro de Josué, esto ya lo había dicho antes. Si usted va, por favor, al capítulo 15, verso 63, hablando de la tribu de Judá, dice, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. En el capítulo 16 era la tribu de Efraín, y entonces la Biblia nos muestra que la tribu de Judá también no pudo arrojar a los jebuseos en Jerusalén. Y ahora nos muestra a Efraín en el capítulo 16 y nos dice que no pudieron expulsar al cananeo. Quisiera que me acompañara al capítulo 17, hermanos, de Josué, verso 12 y 13. Dice el verso 12, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los que de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero 13 dice, pero cuando los hijos de Israel fueron suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. ¿Qué nos muestra la Escritura? Esto, hermanos, se va generalizando en todas las tribus. Comenzaron, hermanos, entendiendo algo importante, ¿sí? ¿Cuál era? Ellos tenían que ir a conquistar. Pero si algo nos ha mostrado el libro de Josué, es que ellos empezaron muy bien. De hecho, la primera ciudad que ellos conquistan es Jericó, y lo hacen perfectamente. En cierta manera, hay dos cosas que nosotros tenemos que tener en perspectiva. Primero, ¿cuál era la forma en que tenían que conquistar? ¿Cuál era la forma en que ellos tenían que ganar la guerra? Se iban a enfrentar a pueblos más fuertes que ellos, pero Jehová estaba con ellos. Y Jehová en el capítulo 1 del libro de Josué les dice lo siguiente. Acompáñame, por favor. Josué capítulo 1, versos 7 y verso 8. Verso 7 y verso 8. Estas son palabras a Josué, pero que también podemos pensar que al mismo tiempo Josué se las estaba transmitiendo al pueblo. ¿Qué le dice Dios a Josué? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí tenemos que poner en perspectiva, ¿cuáles eran las cosas que iban a emprender ellos? ¿Qué es lo que Dios iba a prosperar en ellos? Lo que ellos iban a hacer entrando a la tierra, hermanos, era pelear. Por lo tanto, lo que está diciendo la Escritura es que para poder vencer a sus enemigos, ellos tenían que
vivir, guardar la ley de Dios, toda la ley de Dios. Si nosotros vemos el verso 8, miren la recomendación: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este todo te saldrá bien, si lo contextualizamos, habla de vencer a sus enemigos. No habla de otra cosa, hermanos. Habla de tener victoria delante de sus enemigos. Habla de conquistar esa tierra. Por lo tanto, la palabra de Dios, la ley de Dios, hermanos, el vivir y guardar la ley de Dios es en realidad la forma en que Dios les estaba diciendo: vas a tener victoria. Pero hay un segundo punto. Cuando vamos avanzando en el libro, aparece un varón en el capítulo 5. ¿Se acuerdan? Vamos al capítulo 5. Capítulo 5. Dice el verso 13: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué significa? Este hombre representa a Dios, hermanos, y se presenta delante del pueblo de Israel y delante del líder del pueblo de Israel. ¿Y qué les dice? No, yo no he venido para otra cosa, sino para guiar a este pueblo a la victoria. Y Josué lo entiende perfectamente, y entonces se inclina como cualquiera de nosotros, si es que podemos pensar cómo sería el entender que Dios está delante de nosotros. ¿Cómo es que te humillarías delante de Dios? Dice que se tiró en tierra con su cara en el polvo, humillándose, y le dijo: tú guíanos. ¿Qué dice el Señor a su siervo? Esa es la actitud. ¿Qué significa? Significa que el pueblo de Israel, junto con Josué, tenía que vivir bajo los mandamientos de Dios, bajo la ley de Dios. Pero en un segundo punto, es Dios quien los iba a llevar a la victoria. Son dos cosas que tú y yo tenemos que tener presente en nuestra vida de fe. Nosotros tenemos que vivir bajo la palabra de Dios, pero al mismo tiempo nosotros debemos entender que el que guía nuestras vidas constantemente, diariamente, es Dios. Eso significa, hermanos, entre otras palabras, que el que les dio la victoria delante de la ciudad de Jericó fue Dios, y ellos siguieron sus ordenanzas al pie de la letra. Pero la Biblia se encarga de mostrarnos un punto interesante. Cuando ellos van a la siguiente ciudad, que es la ciudad de ahí, en el capítulo 7, miren lo que dice. Capítulo 7, verso 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Cami, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaban junto a Abén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ahí. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban con 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Verso 4. Y subieron allá desde el pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí, y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué significa? El pueblo empezó a pensar por él mismo.
El pueblo llegó a pensar que esa tierra y que ese Jericó, ellos lo habían conquistado por sus fuerzas. Mire qué personas tan tontas, ¿no le parece? ¿Cómo puede ser posible que ellos pudieran tan solo pensar que por sus propias fuerzas, sin ser ni siquiera un pueblo guerrero, podían haber conquistado cualquier tierra de ese lugar? Pero ellos dijeron: no, somos tan fuertes, no desgastes a los demás, envía pocos, somos muy fuertes, los vamos a vencer. Y fueron vencidos. El pueblo comenzó a pensar que ellos podían ganar por sus propias fuerzas. El pueblo comenzó a pensar, junto con el mismo Josué, que ellos eran los que podían vencer. Sin quererlo, sin ser su intención, estaban haciendo a un lado ¿a quién? A Dios, quien era el que les estaba dando la victoria y quien los estaba guiando para tener y tomar posesión de esa tierra. ¿Sí me explico, hermanos? Pero esto fue avanzando. Poco a poco, el libro de Josué nos muestra que ese pueblo se pensó a confiar. Y cuando nosotros vamos al capítulo 9, acompáñeme, capítulo 9, dice el verso 1: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en todas las costas del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Pero hay algo muy interesante. Verso 6 dice: y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a Israel: nosotros venimos, verso 3, en el verso 3, hermanos, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ahí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos y vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Era un pueblo que quería hacer alianza, un pueblo al cual, ¿qué tenían que hacer, hermanos? Tenían que destruir, sea quien sea. ¿Se acuerdan de Deuteronomio? No debían de hacer alianza, no, tenían que destruirlos. Y ellos terminaron cediendo y haciendo alianza con ellos. El capítulo 9, verso 14, dice una expresión muy interesante. Leemos juntos el verso 14 del capítulo 9, dice: a los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Porque la vida en esa tierra prometida, la vida de fe en esa tierra prometida, es una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios. Pero al mismo tiempo es una vida que va dependiendo, consultando a Dios en todo momento. ¿Cómo tenemos que hacerle para pelear con esta ciudad? Y entonces Dios les dio la estrategia y la forma de poder vencer a Jericó. Y después les dio la forma en que tenían que vencer ahí. ¿Por qué entonces la necedad de no consultar a Dios en todo momento? ¿Por qué? Porque se sienten fuertes. Porque se empezaron a confundir y a pensar que ellos eran fuertes por ellos mismos. ¿No pasa eso, hermanos? Sí. ¿Qué sucedió? Hicieron alianza y ese pueblo se quedó en medio de Israel.
¿Qué cree que pasó? Dice el capítulo 10, verso 2. Verso 1 y verso 2 dice: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado ahí y que lo había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo ahí y a su rey, y que los moradores de Gabaón había hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. ¿Estaban cómo? Entre ellos. Dice el verso 2: tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que allí, y todos sus hombres eran ¿qué? Fuertes. ¿Qué implicaba? ¿Qué implicaba que los gabaonitas vivieran entre el pueblo? ¿Qué implicaba? Este pueblo era un pueblo adorador de otros dioses. Este era un pueblo, hermanos, entre otras cosas, que tenemos que recordar el libro de Levítico capítulo 18, cuando a partir del capítulo 18, capítulo 19, habla que en la tierra de Canaán eran personas perversas. Una persona perversa o personas perversas las podemos comparar con la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué piensa usted que Dios le dijo al pueblo que tenía que destruir a todos? ¿Por qué? Porque eran ciudades idólatras, personas idólatras a otros dioses. Sus dioses estaban enfocados a la fertilidad. ¿Y sabe a qué estaba enfocado? A la sexualidad. Todo estaba basado en eso. Su forma de vida era totalmente perversa. Y entonces el pueblo, engañado, como no consultó a Dios, como su vida empezó a confiar en sí mismos, perdonaron a este pueblo y empezó a vivir entre ellos. ¿Qué cree que pasó? ¿Qué cree que va a pasar? Era una ciudad grande, adoradora de otros dioses, totalmente corrompida y depravada. ¿Qué cree que iba a pasar? Es obvio que se iban a mezclar. Y entonces esto fue el pueblo aquí. Y vemos entonces en el capítulo 15 a la tribu de Judá perdonando unas ciudades. Y vemos al capítulo 16 y vemos a Efraín también perdonando otras ciudades. Y vemos el capítulo 17 y vemos a Manasés perdonando otras ciudades. Y entonces todas esas personas, cananeos, adoradores de otros dioses, perversos, con otras costumbres, enfocadas totalmente a la idolatría, a la sexualidad, se mezclaron con el pueblo. Y sabe, esto lo vio Josué. Quisiera que me acompañara al capítulo 23 de Josué. Josué ya era viejo, ya era una persona anciana. En el capítulo 13, capítulo 12 ya era una persona anciana, más o menos aproximadamente unos 85 años, ¿sí? De la edad de Caleb. Aquí en este capítulo 24 ya es más anciano todavía. Pero entonces el pueblo empezó a conquistar, pero no expulsaba a todos. Había ciudades que dejaba viva y se empezaron a mezclar con el pueblo. Y miren lo que dice Josué en el capítulo 23, verso 12 y verso 13. Leo el verso 11 también. Dice: guardaos pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones, mire lo que le está diciendo Josué al pueblo. Él estaba viendo esta situación. Y miren el diagnóstico que está dando, pero basado en ¿qué? En la ley que Dios les había dado en Deuteronomio. Miren lo que dice el verso 12. Porque si os apartéis y os unís a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, ¿qué palabra sigue, hermano? Mezclándonos con ellas y ellos con vosotros. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba viendo Josué? Es lógico.
perdonaron tierras, perdonaron a esas personas, se empezaron a mezclar, empezaron sus hijos a casarse con sus hijas y sus hijas con sus hijos, y empezaron a mezclarse. Verso 13: sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios ¿qué? Os ha dado. Es interesante que en esa mezcla Dios no diga, pues esfuércense para que ustedes venzan y puedan al final tomar a esas naciones y traerlas a Dios. Nunca dice eso. Al contrario, dice que el pueblo era tan frágil que el que iba a terminar haciendo era sucumbir ante sus dioses. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hermanos, es fuerte en Dios. Cuando vive bajo la voluntad de Dios, cuando consulta constantemente todos los días a Dios. Pero a veces nos atrevemos a vivir nuestra vida como nos parece, sin la guía de Dios, sin consultar a Dios todos los días, y parece ser que somos fuertes a nuestra mirada, por solo a nuestra mirada. Este pasaje, hermanos, está en el mismo contexto de Jueces capítulo 2. ¿Vamos? Jueces capítulo 2. De hecho, Jueces capítulo 1 comienza hablando acerca de cuántas tribus fueron las que perdonaron a ciudades enteras y las hicieron tributarias en vez de destruirlas. Las hicieron esclavas en vez de destruirlas. Y entonces se aparece, miren en el capítulo 2, verso 1, dice: el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual habían jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaréis jamás mi pacto con vosotros. Con tal, mire, ponga atención, que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Dios mismo se presenta y ¿qué le dice al pueblo? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿No te introduje yo a la tierra? ¿No te traje yo a esta tierra? ¿No te la estoy dando? ¿Por qué entonces haces alianza con esas naciones? ¿Por qué les perdonas la vida? ¿Por qué en vez de destruirlos los haces tributarios, tus siervos? ¿Por qué? Verso 3. Por tanto, yo también digo que no los echaré delante de vosotros, sino que os serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. ¿Qué cree que sucedió? ¿Qué cree que pasó? Capítulo 2, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, a Jehová, ni la obra que él había hecho ¿qué? Por Israel. ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué se llegó a este punto? Piense, ¿por qué se llegó a este punto? Toda la mezcla que hubo, se empezaron a mezclar, el pueblo se empezó a corromper, y la siguiente generación, hermanos, generación que entró a la tierra prometida, no conocía a Dios ni la obra que Jehová había hecho por Israel.
¿Qué sucedió? Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira. ¿A quién? A Jehová. ¿Se acuerda que le dije? Parece que no pasó nada. Parece que no pasó nada cuando ellos perdonaron a los gabaonitas, cuando ellos sin consultar a Dios hicieron pacto con los gabaonitas. Parece que no pasó nada. Fuimos avanzando y vimos a la tribu de Judá haciendo alianza con los pueblos. Vimos a la tribu de Efraín perdonando ciudades y haciendo alianzas y haciendo los tributarios. Vimos a los de Manasés haciendo lo mismo y parece que no hay nada, son cosas pequeñas. Tantas ciudades que conquistaron, ¿cómo le va a afectar unas cuantas ciudades muy pequeñas? Y mire, la historia avanzó y avanzó y no avanzó mucho, una generación más. Bastó para que este pueblo se corrompiera hasta este punto. Todo por perdonar a sus enemigos. La vida de fe de ese entonces está retratada en el libro de Jueces capítulo 17 y quisiera que me acompañara. ¿Cómo vivían ellos? Adoraban a otros dioses, ¿no? Se alejaron de Dios y dice que dejaron a Jehová. Pero quiero que vea usted la forma en que ellos estaban viviendo. Cuando esas personas, cuando ese pueblo perdonó y se mezcló con esos pueblos paganos, pues obviamente, ¿qué tenía que haber? Una mezcla. ¿Entre qué? Entre Dios, Jehová, y sus dioses. En el capítulo 17 nos presenta la historia de una familia. Y dice lo siguiente: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. ¿Qué significa? Nos está mencionando una familia, una mujer que tenía un hijo llamado Micaías. Micaía había robado dinero a su madre y su madre había maldecido al que se lo robó. Este hombre entonces, escuchando la maldición de su madre, le dice: ¿sabes qué, mamá? Yo lo tomé. Y entonces la mujer, ¿qué dice? ¿Cómo termina diciendo? Entonces la madre dijo: bendito seas, ¿qué? De Jehová. Quiero hacer recalcar que la palabra y el nombre Jehová está aquí, ¿o no, hermanos? ¿Verdad? Nosotros podríamos decir que tenían presente a Jehová, ¿no? Sí. Interesantemente, vemos en el verso 3 lo siguiente: y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre le dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. ¿Qué? ¿Cómo? Había dedicado el dinero para que Jehová bendijera a su hijo. Y para que Dios bendijera a su hijo, le iba a hacer una imagen de talla y de fundición a Jehová. Imagínense qué tristeza leer esto. ¿Por qué? Porque los mandamientos son clarísimos. Es más, sin ninguna interpretación para ellos. No tendrás dioses ajenos de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Ahora, ¿de dónde cree que sacó que a Jehová se le puede hacer una imagen y adorarla? Ya ve que perdonar a nuestros enemigos, perdonar al enemigo sí afecta. Y a veces a la perspectiva nuestra son insignificantes, no pasa nada. Y hacemos pactos, se hacen pactos con esos enemigos. Pero esos enemigos se mezclan con la verdad de Dios
y desvían al pueblo totalmente. Mire lo que dice el verso 4. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Leemos el verso 5 juntos, dice: y este hombre Micaías tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¿Qué tuvo Micaías? Casa de dioses. Adoraba a Jehová, adoraba a Baal, adoraba a Astarot, hizo terafines, que son dioses pequeños, para que bendijeran su casa. Pero por si tanto, entonces quiero que Jehová también me bendiga, y entonces hizo un efod con el cual se consultaba a Jehová, y al mismo tiempo consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. O sea, era un desastre. Y nosotros pensando que perdonar a nuestros enemigos no es cualquier cosa, a lo mejor no pasa nada. Mientras la Biblia nos dice y nos enseña que este pueblo fue al fracaso. La Biblia nos enseña algo, hermanos. Nosotros tenemos enemigos a los cuales hay que hacer morir. Acompáñame al libro de Colosenses, por favor. Colosenses, capítulo 5. Seguramente es un pasaje que ustedes ya vieron, solamente para recordarlo. Colosenses, capítulo 5. Perdón, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 5. Mire la palabra con la que empieza, esta expresión con la que empieza. Dice: haced morir pues. Nosotros también estamos en una guerra. Efesios capítulo 6 dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, ¿sí? Con huestes espirituales de maldad. Estamos en una guerra, hermanos. Y tenemos que vencer. Pero ¿qué es lo que tenemos que vencer? ¿Hacia dónde va el punto? ¿Qué es lo que en realidad tenemos que hacer morir? Dice aquí: hacer pues morir, ¿qué, hermano? Lo terrenal en vosotros. Y haced morir exactamente como Dios le dijo al pueblo de Israel: destrúyelo del todo. Porque cuando no destruyes lo que tienes que destruir y le perdonas la vida, hermano, se va a mezclar y vas a terminar viviendo como vivió esta familia de Micaías. ¿Qué debemos hacer morir? Lo terrenal en vosotros. ¿Qué? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Y sabe dónde está todo eso? ¿Sabe dónde está todo esto? ¿Dónde está la fornicación? ¿Dónde está la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia? ¿Sabe dónde se encuentra? ¿Sabe dónde? En nosotros. Entonces, ¿a quién debes de conquistar? ¿A quién? No allá afuera. No. Debes de conquistarte a ti mismo. Hacer morir todas las pasiones, todos los deseos que hay en esta carne. ¿Cómo? ¿Cómo? Miren lo que dice el libro de Romanos. Acompáñeme. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 12.
Dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice, hermanos? Moriréis. ¿Sí? ¿Qué le decía Dios al pueblo? Si tú te mezclas con esos pueblos, al final la ira mía va a ir ¿sobre quién? Sobre ti. Dice 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. ¿Cómo se hace morir nuestra carne? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo de Dios? ¿Hacia dónde nos guía? Nos guía hacia Cristo. Es seguir la guianza del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Quisiera que me acompañara rápidamente al libro de Juan, Evangelio de Juan. Capítulo 16. Verso 13, miren lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿A dónde, hermanos? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Hacia dónde nos guía el Espíritu? A toda, ¿qué? La verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Hacia dónde nos guía el Espíritu? Hacia Jesús. Pero la Biblia también enseña en el capítulo 17 de Juan, verso 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra, ¿qué, hermano? Es verdad. La única manera de hacer morir nuestra carne por completo es a través de la guianza del Espíritu Santo. Y el Espíritu a su vez nos guía hacia Cristo Jesús y su palabra. Es lo mismo que les dijo a ellos en el libro de Josué. Dios les había dicho, la victoria es a través de esforzarte en guardar mi ley y mis mandamientos. Y entonces harás prosperar tu camino. Vas a vencer a tus enemigos. Pero en el libro vemos que es a través de la guianza constante, de la relación constante con Dios que Él va guiando la vida del pueblo. ¿Qué significa entonces esto para nosotros? Lo mismo. ¿Qué hace el Espíritu para hacernos vencer a nuestra propia carne? Nos guía hacia ¿quién? Hacia Cristo, hacia tomar su imagen, hacia vivir su vida y vivir conforme a la palabra de Dios. Si tú ignoras que estás en una guerra, estás perdido. Si tú piensas que Satanás te va a pedir permiso para venir y confrontarte y atacarte, ya perdiste. Estamos en una guerra, hermanos, pero contra nosotros mismos. No nos podemos vencer a nosotros mismos. Dice el libro de Jeremías, capítulo 17, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Te imaginas tú confiando en ti mismo? Es algo que venimos haciendo casi siempre, ¿no? ¿Y sabe qué te dice tu corazón? Estás bien. No pasa nada. Ya mañana le echamos ganas. Ya mañana vivimos como Dios quiere. Pero ¿qué tanto es tantito? ¿O no decimos así? ¿O no le abrimos a ciertas cosas de nuestra carne la puerta para que puedan hacer cosas? Y seleccionamos muchas veces lo que podemos dejar y lo que no. Y lo que no podemos dejar, ahí está. Y no lo tocamos.
¿No es así, hermanos? Nos engañamos a nosotros mismos. Tú no te puedes vencer a ti mismo, hermanos. Es imposible. Es solamente a través de la guianza de Dios y su palabra, la cual discierne, dice el libro de Hebreos, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Para qué? Para que tú no confíes en ti mismo y la palabra te muestre la realidad. ¿Hay cosas que seguir venciendo en nuestras vidas? Sí. Todos los días batallamos con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestros deseos, con nuestras pasiones. Cuando tú perdonas algo que Dios te está diciendo, destrúyelo del todo, termina por gobernarte y alejándote de Dios. Podemos venir a la iglesia, podemos estar aquí, pero en realidad ser personas totalmente perversas, corrompidas, que allá afuera viven la vida del mundo. Cualquiera puede venir y sentarse aún en una iglesia y estar escuchando. Pero no cualquiera se agarra de Dios y busca a Dios todos los días para que su vida sea transformada y cambiada a la imagen de Cristo. Eso es de valientes. Amén, hermanos. ¿Oramos? Dios de los cielos, Señor, ¿qué podemos decir? Queremos arrojar a nuestros enemigos, queremos vencer a nuestros enemigos y sabemos que ese enemigo es nuestra carne, somos nosotros. No hay que tener compasión de esos deseos, no hay que tener compasión de nuestros anhelos, Padre, y te pedimos en esta hora que llenes nuestra vida de tu misericordia, que hables a nuestras vidas, tu guianza esté con nosotros, la obra de tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas, guiándonos, Señor, Padre, mostrándonos lo que tenemos que hacer, la manera en que tenemos que vencer, Señor, porque está en nosotros ese enemigo, es nuestra carne y luchamos todos los días y hay que vencerla y no hay que dejar, Señor, que gobierne nuestras vidas en lo absoluto. Señor, tú conoces nuestros corazones, no podemos, Señor, a ti no podemos engañarte en lo absoluto. Tú ves inclusive nuestras intenciones, Señor. Así que en esta hora pongo la vida de mis hermanos, pongo mi vida delante de ti, Señor, para que tú, Señor, tomes nuestra vida y nos reveles a nosotros esos enemigos a los cuales tenemos que destruir por completo. Que, Señor, se han mezclado con nosotros y vivimos con ellos y habitamos juntos con ellos y así vivimos nuestras vidas. Señor, queremos vencer a nuestros enemigos, queremos destruirlos por completo. Esas pasiones, deseos, pecados ocultos que hay en nosotros, revélanos, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Toma, Señor, a tu iglesia. Señor, revélanos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.